y le doy gracias, siempre estoy muy agradecido con nuestros pastores, ¿verdad? Por el privilegio que me dan de estar aquí para predicar su palabra. Y me toca el tema del poder de Dios, amén. Nuestro pastor ha estado hablando sobre este tema 2 domingos pasados. ¿Cuántos se han estado gozando? Amén. Tremendo temas, ¿no? Es un tema no tan muy fácil de hablar, como nuestro pastor lo comentó la vez pasada, el domingo pasado. No es fácil porque pues no todos, algunos dudan del poder de Dios, otros traen un concepto totalmente diferente, amén. Y claro, para esto no podemos ser ignorantes de que también existe otro poder, que es Satanás. El pastor habló que habían dos tipos de poderes, el de Dios y el de diablo. El problema es que el diablo está limitado y Dios no tiene límite, amén. El poder de Dios, mire, Dios es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él está en todas partes. Satanás no puede estar en todas partes, amén. Él no lo sabe todo. Si sabe algunas cositas porque usted le da la oportunidad para que entre en su mente, pero si usted le da si usted le abre la puerta a Satanás, entonces él puede hacer de lo que él quiera hacer, amén. Así como cuando Job y le dijo, bueno, pues vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con la vida de Job. Y se presentó ante Dios y Dios le dijo, bueno, nomás no toque su corazón y vas a ver lo que es, y empezó a hacer de la suya, amén. Pero Job era un hombre temeroso de Dios, era un hombre de Dios, un varón de Dios, ¿verdad? Que él, aún en sus problemas más difíciles, en un momento donde él dijo esas palabras que Dios quita y Dios pone, será el nombre de Dios glorificado, amén. Era un hombre de Dios verdaderamente, y a veces nosotros pasamos cosas que no es nada comparado a lo que pasó Job, amén. Y a veces nosotros como nos quejamos, ¿verdad? Por esas cositas pequeñas. Pero es ahí donde Dios se quiere manifestar en su vida, amén. Es ahí donde Dios se quiere, y por eso estos temas son muy interesantes. A veces estas personas no la quieren recibir. Estamos en un ambiente donde estamos en la mira y mucha gente lo escucha, amén. Así que se va a ver de diferentes opiniones por todos lados, aún en la iglesia, amén. Puede haber diferentes opiniones, amén. Pero lo importante es que cuando usted esté amarrado de esta palabra y usted está hablando conforme con el respaldo de esta palabra, entonces usted no tiene por qué temer, amén. Usted tiene el respaldo de Dios, y hasta ahorita yo creo que todo lo que se ha dicho aquí se ha dicho respaldado con la palabra de Dios, amén. Así que también diciendo eso, hoy vamos a leer muchos versículos, así que no se lo voy a estar diciendo yo, sino que la palabra de Dios va a estar hablando en esta tarde, amén. Así que, ¿por qué no oramos y le ponemos este mensaje en las manos del Señor para que Dios obre grandemente en nuestras vidas, amén? Padre, gracias te damos una vez más. Gracias por su amor, gracias por su presencia, Señor. Gracias porque tú estás en este lugar, Señor. Podemos sentir tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por lo bueno que eres en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre, bendice esta palabra, bendice mis labios, Señor, Padre, que no sea palabra de hombre, sea palabra tuya, Señor, hablando a través de ella. En el nombre de Jesús, que entre a los corazones, aquellas personas que están conectadas, Señor, Padre, que nunca han escuchado un mensaje, que por primera vez tal vez escuchen un mensaje, tal vez segunda vez, Señor, Padre, pero que tú puedas entrar en sus vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor, Padre. Tu palabra es la verdad, es la vida, es la que purifica, Señor, a nuestros corazones, es la que nos renueva. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Bendice tu palabra, bendice mi vida, bendice mis hermanos, que no solamente seamos oidores, pero seamos hacedor de esa palabra que tú nos vas a dar en esta tarde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, amén y amén. Gloria al Señor. El pastor, un poquito de repaso vamos a dar de lo que el pastor habló un poquito. Nomás quiero dar una introducción de lo que el pastor estuvo comentando. Una de las preguntas es que el pastor decía, ¿por qué a algunas personas les cuesta creer en el poder de Dios? ¿Verdad? Esa era una de las preguntas. Otra de las preguntas que surgían es, ¿puede Dios todavía manifestar su poder? Amén. O sea, esa es una de las preguntas que hoy se hacen, porque en el tiempo de antes uno miraba milagros y prodigios, ¿verdad? La mujer, cuando estaba aquella mujer con el flujo de sangre nomás, Jesús dijo, ¿quién me ha tocado?
¿verdad? Y en ese momento, nomás porque tocó, Jesús se regresó y esa mujer fue sanada. Fue sanada. Cuando el centurión le dijo a Jesús, tú solo tienes que decir la palabra de Dios, no tienes que ir, nomás solo tienes que decir la palabra. El centurión era un jefe donde él decía, yo soy jefe, puedo dar una orden, y cuando yo doy una orden, esa orden se obedece. Y él entendía cuál era la autoridad, cuál era el poder de Dios. Nomás di tu palabra, nomás di tu palabra. Y el Señor nomás dio su palabra y esa joven fue sanada. Amén. O sea que podemos ver esos prodigios, pero hoy en día ya no se ven. Y la pregunta es, ¿por qué? Amén. Esa era una de las preguntas, nomás damos un poco de repaso para poder introducirnos en lo que Dios tiene para nuestra vida en esta tarde. Amén. ¿Por qué las personas no pueden ver y experimentar el poder de Dios? Amén. Y una de las cosas es que entre medio del mensaje habló dos cosas muy importantes, fe y creer. Eso es bien importante en nuestras vidas. Amén. Jesús no pudo hacer milagros en su propia tierra porque ellos no creyeron. Ellos no pudieron creer. Esto está en Marcos capítulo 6, creo que versículo 5. Y él no pudo hacer milagros. Entonces tuvo que salir de ahí porque hasta lo iban a apedrear. Lo iban a apedrear a Jesús. Imagínense, o sea, eso estamos hablando en ese tiempo donde la manifestación del Señor era más común. No ahora en estos tiempos ya todo es como más al conformismo, ¿verdad? A lo que nosotros nos sentimos en nuestros hogares. Ahora nos conformamos con que estoy en mi casita y con que puedo ver un mensaje ya es conforme. Mire, yo le voy a decir una cosa. Esta mañana antes yo de venir para acá, yo estaba estudiando, repasando un poquito más, y nomás puse un video para repasar una de las canciones, pero después se conectó otra canción y empezó Marcos Barrientos, empezó a cantar y nomás empezó a cantar y de la nada el Espíritu Santo, el poder de Dios empezó a ministrarme de la nada. Ahorita nomás estábamos cantando Hosana en las alturas, sáname y límpiame. Estamos proclamando una palabra que Él nos limpie, que Él nos sane. Y yo creo que Dios en alguna parte del mundo trajo sanidad a través de este canto. Hoy en día, en este mismo momento, Dios trajo sanidad. Es más, en este mismo momento Dios está trayendo sanidad en alguna persona en cualquier parte del mundo. Amén. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios está aquí, pero Dios está en cualquier parte del mundo. Él es omnipresente. Él está en todas partes. Amén. Ese es el poder de Dios. De eso queremos hablar en esta mañana. Para una vida espiritual en general, como subtema le puse los propósitos del poder de Dios. Amén. ¿En qué nos pueden servir esos propósitos del poder de Dios en nuestra vida? En primer lugar, para nuestra vida espiritual. ¿En qué nos puede servir el poder de Dios? Tú conoces el poder de Dios. Amén. Dios nos ha dado ese poder. Amén. Y les dio poder a los discípulos, ¿verdad? Para hacer milagros, para hablar. Había un momento donde ellos hacían milagros y prodigios que ellos mantenían sus pañuelos, simplemente llevaban sus pañuelos. Y con esos pañuelos ya empezaban a hacer milagros. La sombra de Pedro sanaban los enfermos. Imagínense, o sea, ¿cómo sería el poder de Dios en ese momento? El pastor habló en el devocional esta mañana y me llamó mucho la atención, pastor. Y es algo muy interesante, porque, y es una palabra que le estaba dando a Isaías, Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo, ¿verdad? Todo eso se puede hacer en nuestras vidas, pero si la presencia de Dios y el poder de Dios no está allí, entonces no va a haber una manifestación. Pero es importante hacer todas las cosas. Es importante esforzarnos, es importante ser valiente, es importante no temer, es importante hacer las cosas que Dios nos manda a hacer. Amén. Entonces vas a ver un resultado del poder de Dios. Amén. Entonces, quiero que abran sus Biblias en Efesios capítulo 1, versículo 18. Y aquí vemos a Pablo hablando a los efesios. Es más, él estaba orando por los efesios. Amén. Y en el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es su supereminente grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de sus fuerzas. Amén. En otras palabras, Pablo aquí estaba orando por los efesios para que ellos creyeran y comprendieran cuál era la bendición de Dios, de poder suplirles ese poder a ellos. ¿Qué era lo que ellos podían hacer con el poder de Dios? Amén. Si lo podemos leer en el versículo 16, él decía: no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándoles en mis oraciones, y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Amén. Porque necesitamos todas esas cosas. Necesitamos el conocimiento de Dios, necesitamos la revelación de Dios. Amén. Yo tuve un sueño y le comentaba a mi esposa, y no le he dicho a mi hija, pero mi suegra estaba vendiendo una casa y ella decía: esta casa va a ser para mi nieto, esta va a ser la herencia de mi nieto, así decía. Pero decía así, pero al final no pude entender, porque salieron 4 cuadritos y el segundo cuadrito había una flechita y señalaba un segundo cuadrito, y luego había otra flechita y señalaba otro cuadrito, y luego había una flecha extendida más larga y había otro cuadrito, y no pude discernir qué sería. Y le digo a Dios: Señor, ¿qué me estás dando? ¿Qué me estás enseñando a través de este sueño? O sea, ¿qué tienen que ver esos cuadritos? Dios habla por sueños, Dios habla a través de la palabra de Dios. Y yo le comentaba a mi esposa, pero lo único que sé es que mi suegra decía: la herencia para mi hijo. Y ahorita estamos peleando, ¿verdad?, entre todas las dos familias, que estamos diciendo de que nuestro nieto va a ser varón o va a ser hembra. Y estamos en eso, ¿verdad? Pero gloria a Dios, lo que Dios traiga es bienvenido. La vamos a guiar en el camino del Señor, porque la palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se apartare de él. Amén. Y ese es el poder de Dios que Dios nos da. Amén. Pero necesitamos esa revelación de parte de Dios. Necesitamos esa sabiduría. El rey Salomón le dijo a Dios: dame sabiduría, dame entendimiento para yo poder llevar a cabo este pueblo. No le pidió riquezas, él pudo haber pedido riquezas. Él lo entendió en ese momento. Era Dios quien le estaba diciendo: pide todo lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Pero el rey Salomón le dijo: no, nomás quiero sabiduría y entendimiento. Necesitamos el conocimiento de Dios. Amén. Necesitamos el conocimiento de Dios. Entonces, allí, ¿cuáles son esas bendiciones de parte de Dios? Número 1, su esperanza futura. Amén. Necesitamos la esperanza futura. ¿Cuál es nuestra esperanza futura? La esperanza futura es que tú vas a tener un lugar muy especial en los cielos con el Señor. Amén. Número 2, la herencia de los santos. Amén. Y su poder. Necesitamos la herencia de los santos y su poder. Amén. Entonces, en la esperanza futura, en Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin que esperáis. Amén. Cuando usted es paciente y nosotros tenemos ese gozo y vivimos todo para la gloria de Dios y hacemos la obediencia de Dios, de lo que Él nos manda, no estamos haciendo para estar viviendo en una vida tranquila aquí en esta tierra, porque ¿sabe qué? En esta tierra va a haber un fin, y nosotros estamos trabajando para el reino de Dios, y no es porque vamos a estar aquí, es porque vamos a tener una vida eterna con el Señor. Amén. Y entonces, por eso Él expresa esos pensamientos, ¿verdad?, que nosotros debemos de tener, de paz, de gozo. ¿Por qué? Porque no todos tienen esa paz, no todos tienen ese gozo, no todos viven con una vida feliz delante de Dios. Yo puedo estar triste, pero puede haber un gozo en mi vida. Amén. Yo puedo estar sin dinero, pero puede haber un gran gozo en mi vida. Y ese es el poder de Dios que se manifiesta en mi espíritu. Amén. La herencia de Dios en los santos. En la Biblia, la herencia de Dios para los santos, pues claro, habla de una vida eterna también, y con el Señor en los cielos, pero también se refiere a las recompensas que el creyente recibe en el reino de Dios. Amén. Las recompensas que usted va a tener. ¿Qué recompensas vamos a tener? Imagínense cuando nosotros estemos allá. La palabra de Dios dice que allá no va a haber necesidad de hambre, no va a haber necesidad de sed, se va a encontrar con calles de oro, mar de cristal. Es un lugar donde usted se va a encontrar en las maravillas. Amén. Usted puede
encontrarse diferentes lugares preciosos aquí alrededor del mundo y usted se emociona y dice, qué gran maravilla, ¿no? Pero eso no es nada comparado con lo que usted se va a encontrar allá en los cielos cuando usted esté un día en la presencia del Señor, amén. Y esa herencia, no solamente estamos hablando de una herencia material que uno puede tener aquí en la tierra, como el sueño que acabo de tener, ¿verdad? Pero es una herencia de parte de Dios. Es una herencia de parte de Dios. Usted sabe que Dios espera con tantas ansias poder disfrutar de las personas que Él ha salvado. Él espera esas ansias. Todas esas personas que se han salvado, Él espera ese momento grande donde vamos a estar en las bodas del gran Cordero celebrando al Señor, al Rey de Reyes, a nuestro esposo, porque nosotros somos la iglesia es la esposa del gran Cordero. Amén. Y vamos a gozarnos en esas gran bodas del gran Cordero. Amén. Y ahí podemos ver que esa herencia es esas ansias de disfrutar esas personas que Dios ha salvado para siempre. Amén. Y esa es la extraordinaria grandeza de su poder que quiere darle a sus hijos, para que sus hijos disfruten de una vida eterna. Amén. Al principio le dije que habían dos poderes, amén. El poder de Dios y el poder también de Satanás. Satanás siempre trata de utilizar estrategias para poder entrar en esos poderes. Y uno de los poderes que habla de hechicería, habla de ocultismo, amén. El pastor lo compartió el domingo pasado. Habla de todas esas fuerzas naturales, sobrenatural, que el enemigo o el diablo trata de utilizar para meterse. Hace poco, como unas 2 semanas, en la compañía, en la seguridad, empezaron a chequearnos a nosotros los maletines, porque supuestamente alguien se había robado algo. Y empezaron a chequearlo. Bueno, el que no la debe, no la teme. Y yo tranquilo, yo tengo mis cositas ahí y abro con tranquilidad. Creo que Omar hacía lo mismo. Pero esta persona que había robado esas cosas, como que no le importó. Y yo no sé qué fuerza estaría dominándola a ella. Yo sé que en un principio, cuando yo entré a trabajar ahí, esta persona comentó sobre eso, sobre el ocultismo, porque ella decía, yo fui creado en un hogar donde se practicaba la brujería. Y yo no sabía, yo no puse atención nada a eso. Claro que sí, puse atención. En ese momento empecé a reprender todo espíritu, ¿verdad? Porque estaba en mi oficina y yo estaba ahí, que el Señor reprenda. Ellos van a limpiar y ahí limpian y todo. Y yo decía, que el Señor reprenda, nos cubra con su sangre preciosa. Pero la palabra de Dios dice en Salmos 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Así que no tienes por qué temer. Si tú estás bajo el abrigo de Dios, tú no tienes por qué temer. A ti no te puede hacer daño. Amén. Y la cosa que resultó, que ayer me dice uno de los compañeros, hey, ya encontraron al ladrón. Y eso, usted sabe que en las compañías, ¿usted sabe quiénes son los más chismosos? En las compañías, los más chismosos, lo voy a hacer sincero, en las compañías, en las plantas, los más chismosos son los varones, son los hombres, no son las mujeres. Afuera de la compañía ya es otra cosa. Amén. Ya, ahí yo ya no me meto, ya es algo privado, ¿verdad? Pero yo hablo por los varones, ¿sabes? Así que en la compañía son los más chismosos. Y ahí cuando hay un chisme, ese chismo corre, eso de así, de volada. Y el hombre como que estaba, como que le picaba el chisme, ¿no? Quería decir algo y que va y que se arrime y no sabía cómo decirme. Y pues la cosa que resultó que me dijo, ¿sabes qué? Ya encontraron al ladrón. Y yo para meterle más salsa a la cosa, ¿verdad? ¿Y quién es? O sea, está interesante esto. O sea, yo le decía, ¿verdad? Y luego este hombre me decía, no, pues no me quería decir el nombre por temor de algo. Le digo, no te preocupes, aquí. Sí, yo le decía así. Y no, y si es así, lo único que le comenté nomás fue a Omar, ¿verdad? Porque lo creo de confianza. Es al único que le comenté, pero a nadie más le he comentado y no lo voy a hacer tampoco. Ya si los demás saben, fue por esa otra persona. Pero esta persona me estaba diciendo, bueno, que le encontraron a esa persona y como que no le importó. Y ese día salió
y en su maleta llevaba unos tenis, eran unos tenis caros de unos operadores que se lo había llevado. Ya anteriormente se había llevado otros tenis de otros operadores, y esa fue la razón por la cual le dijeron, tienen que chequear a los gentes, pero como que no le importó. Pero para hacer más corta la historia, él en un principio de ahí, el que despidió a esa persona, es un supervisor que ya es de muchos años, pero me estaba comentando él que decía que ella había hecho al principio, antes de que yo llegara ahí, en una botella de agua mineral, había puesto el nombre de él en un papelito, y ella la metió en un agua mineral, y esa agua mineral la metió en la refrigeradora a que se congelara. La tenía en un lugar por ahí. La cosa es que este hombre nunca falta al trabajo. Llega desde las 2, 3 de las mañanas, él está en el trabajo. Y el día que él falte es que algo está pasando, algo raro está pasando en este hombre, porque él no es así. Y dice que resultó que este hombre llegaba, y ese día llegó, y que empezó a darle un gran dolor en su estómago, y que le daba aquel dolor, y que no podía. Y la cosa es que estuvo por varios días, y resultó que un día no llegó, que se sentía mal. Pero él decía, lo chequearon y se compuso. Regresó a la planta. En momento que regresó a la planta otra vez, empezó a tener ese otro dolor. Y este mismo hombre que me comentó a mí ese chisme, a mí, es el hombre que porque ya empezaron a divulgar la historia de lo que ella estaba haciendo. Y este hombre decía, nomás llego a esta planta y siento esto. Se estaba poniendo delgado, y este hombre se sentía preocupado, porque le decía, hey, algo está pasando aquí, este hombre no es común que pase esto, y yo me he dado cuenta que tú estás haciendo algo de esto. Y ella, cuando él me está comentando eso, me acordé de lo que ella había dicho al principio, de que ella se había creado en una familia que practicaba la brujería. Amén. Y ese es para que mire ese poder satánico que Satanás utiliza. Él tiene sus medios para poder utilizar, pero eso tiene límite. Amén. Porque contra el poder de Dios, Satanás no va a poder. No va a poder Satanás. Amén. Entonces, pero no hay que estar ignorantes de ese poder. Amén. Hay que saber para poderlo reprender. Hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Mire lo que pasó en Hechos capítulo 19. Asimismo dice, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Qué había pasado aquí? Aquí estaba pasando algo de que aquí estaban haciendo unos milagros, estaban sucediendo milagros en este momento, pero resultó que habían unas personas que practicaban la magia, y empezaron a utilizar el nombre de Dios, el nombre de Jesús, para reprender a estos espíritus malos. Y estos espíritus le decían, bueno, hey, yo me imagino que un espíritu, un demonio se le revela allí y empieza a reprenderle en el nombre de Jesús. Por ejemplo, para que usted me entienda, digamos que yo estoy practicando el ocultismo, y yo vengo y empiezo a orar por un hermano y a reprenderle en el nombre de Dios, sabiendo que yo estoy haciendo cosas que no le agradan a Dios. Entonces esa persona tiene demonios, pero ese demonio se manifiesta y le dice, bueno, a Pablo, a Pedro, a Pablo conocemos, a Jesús lo conocemos, pero tú ¿quién eres? Es para que vea el poder de Dios. Satanás no va a poder, o sea, sabe quién es, porque Satanás reconoce el poder de Dios, y contra el poder de Dios no va a poder. Amén. Y en ese momento, aquí vemos en el versículo 19, que dice que estas personas empezaron a quemar esos libros. ¿Por qué? Porque fue tanto el poder grande de Dios, que los judíos como griegos empezaron a temer a Dios, y se apoderó, dice en el versículo 17, dice que se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado.
Y entonces por eso esta gente empezaron a cambiar y empezaron a vender sus libros, donde ellos, yo me imagino que ellos empezaban a grabar toda la información del ocultismo, de la brujería, y ellos empezaban a hacer esos libros. Y esos libros eran carísimos. ¿Usted sabe cuánto eran 50,000 piezas de plata hoy en día? ¿Usted quiere saber? Dice, en griego dice que 50,000, en griego 50,000 piezas de plata son 50,000 denarios de plata, amén. Y se trataba de denarios de plata, cada uno equivalía al salario de un día de trabajo de un trabajador agrícola o de otro tipo, es decir, un total de aproximadamente 5,5 millones de dólares. Y eso no es nada. Sin embargo, si se trataba de talentos de plata, cada uno equivalía al salario de un año de ese mismo trabajador, el mismo. Es decir, un total de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Imagínense, o sea, era un gran dineral. Esta gente hacía billete con esos libros. Pero mire lo que hizo el poder de Dios. Hizo que los quemara. Hizo que lo quemara. Esto me recuerda en una ocasión un testimonio de un pastor que yo tenía allá, que él fue a orar por una familia, y esa familia, su hija estaba leyendo una Biblia, y la Biblia era de los testigos de Jehová. Usted sabe que en la Biblia, en Juan capítulo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Bueno, en esa Biblia, la palabra Dios, cuando nosotros, es muy importante cuando usted lee la Biblia, poner importancia a los capital letters, a las mayúsculas, a los comas, a los acentos, todo eso es muy importante. Cuando se habla de Dios, de un Dios altísimo, está con mayúscula. Bueno, en esa escritura, en esa Biblia, a Dios lo tienen minimizado. Cuando la Biblia que leemos nosotros habla de los dioses paganos, de los ídolos, está con D minúscula. Es para que usted lo entienda. Cuando usted ve una D minúscula y habla de un Dios, está hablando de un Dios pagano, un Dios que no es poderoso. De esos dioses, ¿verdad? Que Dios les decía, no deben de adorar esos ídolos que son de madera, tienen ojos, tienen manos, tienen nariz, tienen boca, pero no tocan, no ven, no huelen, no pueden caminar. Entonces son dioses paganos. Está con minúscula. Bueno, en esa Biblia dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios minúscula, y el verbo era Dios minúscula. O sea, lo minimizan a Dios. Si usted no sabía, eso fue el testimonio del pastor. Resulta que cuando él llegó allí, esta persona empezó a tener una actitud irreverente, empezó a cambiar sus actitudes muy feas. Y cuando llamaron al pastor para orar, y el pastor, cuando llegó allí, empezó a orar, y llegando allí, él sintió un ambiente, él sintió del Espíritu de Dios que ahí había algo que no le agradaba a Dios. Y él empezó a entrar allí, y empezó a indigar un poquito más profundo, y le empezó a preguntarle a la persona, y le decía que si ella había estado leyendo algún libro, cualquier tipo de libro. Y le dijo: no, pues las de la universidad. Pero le dijo: pero estoy leyendo una Biblia que me regalaron, que es de los testigos de Jehová, estoy leyendo esta Biblia. Y entonces el pastor inmediatamente le dijo: ¿sabe qué? Quémela. Y mire que le empezaron a echar gasolina, y esa Biblia no se quemaba. No se quemaba. Entonces empezó a interceder y empezó a orar el pastor. Hasta cuando empezó a orar, esa Biblia empezó a agarrar fuego. Ese fue el testimonio que él decía. Porque Satanás usa sus estrategias, pero contra Dios no va a poder. Amén. Porque Dios es más fuerte que todas estas fuerzas, que todos estos rivales que él tiene. Amén. Entonces, por eso podemos ver en esa escritura, en esa historia, cómo estas personas empezaron a quemar esos libros. Amén. Porque con la fuerza de Dios, con el poder de Dios, no van a poder. El pastor hablaba de algo muy interesante que me llamó la atención, y mencionaba de una palabra que decía dinamita. Usted sabe qué es una dinamita. Es una dinamita, es una bomba atómica donde cuando explota. Amén. Yo me estaba recordando, mi esposa me estaba comentando, me estaba haciendo una pregunta sobre Miriam y Aarón. ¿Por qué ellos
se enfermaron, o sea, ¿por qué cayó esa enfermedad? Y pues me puso lo importante de estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque me puso entre la espada y la pared. Pues yo le estaba dando mi respuesta y dice, esa no es la respuesta que yo ando buscando, ¿verdad? Y empezamos, pues hay que buscar y empezamos a buscar y nos dimos cuenta por qué Miriam y Aarón les cayó esa enfermedad, especialmente a Miriam. Y es porque ellos empezaron a criticar la vida de Moisés, porque se había casado con una cusita. Y cuando empezaron a criticar, el Señor oyó esa conversación y los llamó a los tres y les dijo, ustedes han criticado mal de mi siervo Moisés. Y porque Aarón había dicho, no, pero es que tú hablas así, ¿y por qué tienes que hablar con Moisés? O sea, hablas con los profetas y con sueños. Yo puedo hablar con los profetas, yo puedo hablar con los sueños, pero con Moisés ha sido algo muy especial, porque yo con él, yo he hablado cara a cara. ¿Ah? Y ustedes han criticado, es como que le dieron a Dios ahí. Y mire, Dios no se lo pensó dos veces. En ese momento le cayó una enfermedad a Miriam, una lepra, porque ahí Moisés empezó a interceder por la vida de Miriam. Aún así, imagínense, hablar mal de Moisés, y Moisés empezó a interceder y decirle al Señor, Señor, perdónalos, que ellos el mismo Aarón decía que mi esposa no se vaya a ver como esos bebés recién nacidos. Cuando usted sabe, esos bebés cuando nacen recién nacidos salen bien blanquitos, ¿verdad? Como que alguien les tirara un talco encima, bien blanquitos, y empiezan a limpiarlos. Bueno, Aarón le dijo al Señor, por favor, que mi esposa no vaya a quedar así como esos bebés que salen de blanquitos, como esa harina así de blanco. Y Moisés intercedió y tuvo que darles instrucciones. Sí la sanó, pero ella tuvo que salirse del campamento, tuvo que estar 7 días afuera y tuvo que hacer varios requisitos. Usted ha estado leyendo la historia, ¿verdad? Todos los que están leyendo la Biblia, yo creo que ya han leído esa sección, y tuvo que cumplir con ciertos requisitos. Pero con Dios no se juega. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor, y nosotros no podemos jugar con fuego. Amén, porque el poder de Dios es grande y nosotros no podemos jugar con fuego. Amén. El poder de Dios es vivo en Cristo y vence todas las autoridades. Amén. Hechos 19:20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Hay palabra en el nombre del Señor. ¿Usted cree que por qué David dijo esas palabras? Tú vienes con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová, ¿de qué? De los ejércitos, porque él entendía cuál era el poder de Dios. Amén. Entonces es muy importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, cuáles son esos beneficios y esos propósitos que Dios desea para nosotros en utilizar el poder de Dios. Amén. En 1 Corintios 4:20 dice que la palabra de Dios, el reino de Dios, no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. No consiste en solo palabras. Yo puedo tener yo puedo ser un predicador donde yo me pueda expresar con palabras y poder convencer, pero eso no significa que el poder de Dios se vaya a manifestar simplemente por mi manera de expresarme. No, porque tiene que haber una relación con Dios, tiene que haber una unidad con Dios, tiene que haber una oración, un contacto con Dios. Tienes que estar ahí con el Señor para que Dios se pueda manifestar su poder. Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es a base de comida, no es a base de bebida, sino que es de ¿qué? De justicia, es de paz, es de gozo en el Espíritu Santo. Amén. Es de gozo en el Espíritu Santo. Esas otras bendiciones que Dios nos da también son las bendiciones que también esos propósitos se pueden manifestar a través de la perseverancia y también se pueden manifestar a través de la paciencia. Hace poco nuestros hermanos estuvieron hablando sobre la perseverancia y aprendimos que humanamente no podemos perseverar, pero necesitamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a nosotros poder permanecer en el Señor, permanecer en los caminos del Señor. Amén. Colosenses 1:11 nos dice que nos fortalezcamos con todo el poder de Dios conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, ¿verdad? Entonces necesitamos ese poder de Dios
para nosotros poder realizar y perseverar y poder ser pacientes en el Señor. ¿Cuántos perseverantes hay aquí? Amén. ¿Y cuántos pacientes hay acá? Amén. Yo creo que la paciencia debe de ser en todos. Amén. Todas estas cosas deben de activarse en nuestra vida. Si usted es hijo de Dios, estas deben de activarse en su vida. Amén. Según de Timoteo también 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de ¿qué? Y de dominio propio. Amén. A veces, muchas veces cuando no somos pacientes y no somos perseverantes, o tal vez alguien va y te toca la verdad o te está hablando y luego tú quieres explotar y quieres explotar, pero el Espíritu Santo está allí. Cuando tú tienes el gozo, tú tienes el Dios, tienes el dominio propio, entonces tú vas a ser capaz de dominarte. Amén. Porque el poder de Dios se va a manifestar en su vida. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Entonces se va a manifestar en tu vida. Va a haber un cambio en tu vida. Tú vas a poder ser una persona diferente. Amén. La palabra de Dios también dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando Dios entra en tu vida, Dios hace un cambio. Dios hace un cambio. ¿Que va a ser de la noche a la mañana? No, por supuesto que no. Pero vas a entrar en un proceso, y en ese proceso es ahí donde Dios te va a estar dando ese poder. Y tú vas a ir cambiando poco a poco, vas a ir cambiando las cosas que tú eras antes, que no le agradaban a Dios. Tú vas a ir cambiando poco a poco esas modales. Amén. ¿Usted sabe cuál es el secreto del poder de Dios? Aquí sí los agarré, ¿verdad? Aquí el Señor me regaló esta revelación. Y el secreto del poder de Dios es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de la revelación. El Espíritu Santo, Él es la fuente y Él es la verdad, y Él es el que da vida a los creyentes. Amén. Nosotros estamos compuestos de tres cosas, ¿verdad? Así como también nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres en uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno. Amén. Es una persona. Si hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios y estamos hablando del Hijo. Si hablamos de Dios, estamos hablando del Espíritu Santo y hablando del Hijo. Si hablamos del Hijo, estamos hablando de Dios y también estamos hablando del Espíritu Santo. Nosotros también estamos compuestos de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Tenemos un espíritu nosotros. Necesitamos el espíritu para que pueda trabajar en nuestras vidas para hacer cambios. Amén. Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Pero si la ley Dios la creó. ¿Y por qué no? ¿Por qué? ¿Se contradice Dios o qué? No, no se contradice. Porque, ¿sabe por qué? Porque la ley, lo que hace la ley es que la ley te condena. Amén. Es lo que estábamos hablando. Ahora Cristo vino al mundo por nosotros. Él murió por nuestras vidas. ¿Cuántos están por el capítulo? Ahorita estamos en Levítico, ¿no? Entramos al número hoy. Pero estuvimos en Levítico, y ahí estuvimos estudiando sobre lo que tenían que hacer las personas. De todo. O sea, cómo ellos podían santificarse. Imagínense cómo es la ley. Una persona que se consideraba inmunda, con solo el hecho que tocara la cama, y esa otra persona que no era inmunda, pero viene y se arrima y se sentaba ahí, ya se consideraba inmunda. O sea, qué tan complicado era. O sea, nosotros estamos en la gloria, estamos en la gloria, estamos en un jardín del Señor. Porque en el tiempo de antes, wow, yo decía, wow, esto es tremendo. O sea, ¿cómo? Y esta gente, después de pasar todo esto, porque habla del hombre, habla de la mujer, habla de todo, habla de todo ahí. Y estas personas, para poderse considerar no impuros, mantenerse puros, tenían que ellos hacer ciertas cosas que Dios tenía que hacer. Amén. Y el sacerdote tenía que cumplir con ciertos requisitos también. O sea, era algo tan complicado. Hoy en día Dios te ha dado acceso para que tú tengas a la presencia de Dios.
con solo el hecho de que tú te arrepientas de todo tu corazón y tú le digas al Señor, me arrepiento de todo mi corazón. Tú no necesitas hacer un gran sacrificio, tú no necesitas matar a un becerro o un pajarito o lo que sea para que tú seas ya puro delante de la presencia de Dios. Ahora Dios te abraza y te dice, te perdono, mi hijo. Tus pecados te son perdonados y sigue adelante, no sigas pecando más, sigue adelante. Era lo que le dijo el Señor a aquella mujer cuando él estaba escribiendo en la tierra, ¿se acuerda? Y vinieron todos los fariseos y venían aquí. Bueno, y no es ese que el Señor Jesús que estaba hablando con esa mujer ramera que tiene varios maridos. Y empezó a Jesús aquí a decir, y le dijo, bueno, el que esté libre de pecado, pues que tire la piedra, porque en ese momento estas personas cuando se consideraban inmundas, o sea, o hacían algo indebido, en este caso tenía varios esposos, varios maridos, la podrían apedrear. Era el derecho, esa era la ley, de apedrearla, pum, pum, la apedreaban. Y viene Jesús y le dice a los escribas, bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ellos sabían que no estaban bien delante de Dios también. Entonces ninguno se atrevió a tirar una piedra. Y dice que poco a poco se fueron yendo. Y luego cuando el Señor viene y le dice, ya todos estos, ¿no eran estos los que te estaban juzgando? Los que te estaban aquí juzgando a ti. Entonces viene y le dice, te perdono, vete, pero ya no sigas pecando más. Amén. Porque Él es el único que nos hace ese acceso, es el único que nos perdona, es el único que nos transforma, Él es el único que nos renueva, pero no nos da licencia para que nosotros podamos seguir pecando y pecando y pecando y pecando y pecando. Voy a ir a la escuela dominical el domingo, le pido perdón a Dios, me perdona, porque la palabra de Dios te dice, no solamente 7 veces debo perdonar a mi hermano, sino que 70 veces 7 debo perdonar a mi hermano. Así que voy a pecar otra vez y voy a ir el otro domingo a la iglesia para que Dios me perdone. Así no funciona. Amén. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Dios perdona también, pero nosotros no podemos jugar con fuego. Amén. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que si tú sigues pecando y pecando y pecando y pecando, quiere decir que no ha habido un arrepentimiento genuino. Amén. Cuando tú tienes un arrepentimiento genuino, va a haber un cambio en tu vida. Va a haber un cambio. Yo quedé maravillado, pastor, el día de ayer con el matrimonio de nuestra hermana Tamara, nuestro hermano. Wow, que eso te llena el espíritu de energía, de alegría, de gozo, de ver cómo Dios obra en la vida de ellos. Cómo trae cambios en solo meses. Dios hace un cambio. ¿Y eso está para qué? Para seguir adelante, no retroceder. Porque cuando usted retrocede, usted sabe lo que le pasó a la esposa de Lot. Su corazón, su amor estaba ¿en qué? En las joyas, en el oro, en todo lo que estaba allá. Y Dios le había dado una orden, no miren para atrás. Pero el corazón de ella estaba allá. ¿Y qué pasó? Se convirtió en piedresal. Amén. ¿Por qué? Por no obedecer a Dios. Entonces necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que Él nos guíe. Amén. El Espíritu Santo, ¿de qué otra manera podemos ver la manifestación del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? El Espíritu Santo llena a los creyentes de gozo y de paz y frutos del Espíritu. La palabra de Dios dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanzas. Dice, contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. ¿Por qué? Una vez más, ¿la ley qué? La ley te condena. El pastor estuvo hablando sobre la religión. Eso es lo que es la ley, la religiosidad. No, es que hay que hacerlo de esta manera, porque si no la presencia del Señor no va a entrar en tu vida. Y estamos con una religiosidad. Amén. Y Dios no quiere eso. Dios quiere salvar al pecador. Dios quiere rescatar a esa persona que anda perdida. Dios no quiere tenerlo ahí a que esa persona se pierda. Dios quiere alcanzar a esa persona. Por eso Él anhela con ansias un día ver a todos los que Él ha salvado. Un día va a suceder eso y vamos a estar en la presencia de Dios y nos vamos a gozar con el Señor también. El Espíritu Santo los regenera y también renueva y los bautiza en cuerpo
de Cristo. Amén. Y nosotros pudimos ver ese ejemplo perfecto. En 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Y dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Porque a este es dada por el espíritu palabra de qué? De sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo qué? Espíritu. Es la misma obra. Es el mismo Espíritu Santo. Está, y si usted lo ve, está en capítulo, está en mayúscula. Dice, y a otros fe por el mismo Espíritu. Dice, y a otros dones. O sea, que Él nos da dones. De sanidades, ¿por qué? Por el mismo Espíritu. O sea, el mismo Espíritu es el que hace esa obra en nuestras vidas. Nos da dones, nos da ese gozo, nos da esos frutos. Amén. El Espíritu Santo también nos conduce a la justicia, nos conduce a la verdad. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda ¿qué? A toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Es una obra extraordinaria, es un poder extraordinario que se manifiesta en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Por eso vemos que el secreto de Dios, el poder de Dios es el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo. Yo no sé, yo me llené cuando Dios me estaba compartiendo esta palabra y dije yo, esto no se puede quedar conmigo, esto tengo que compartirlo, porque Dios me llenó, Dios me ministró con esta palabra. Y hablando del Espíritu Santo, podemos ver que el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas, pero también el Espíritu Santo, ¿cómo se manifestó aún en la creación? Amén. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y luego, y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Y luego, sobre la faz, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Ya Jesucristo todavía no había nacido, ¿verdad? Adán todavía no había nacido, pero estaba el Espíritu sobre las aguas. Y yo me imagino que el Espíritu estaba ahí, ¿verdad? Dándole vuelta y hablando porque es el Espíritu, el Hijo y el Padre, y comentando entre ellos tres, aunque Jesús todavía no había venido al mundo, pero entre ellos tres, hablando en el Espíritu, decía, esta tierra está totalmente desordenada, hay que traer un orden. Y fue cuando empezó a Dios a crear el hombre. ¿Y cuáles fueron las palabras que Él dijo? Hagamos al hombre. Y ahí estaba el Hijo y ahí estaba el Espíritu Santo. Amén. Ahí estaba el Espíritu Santo. Entonces, la historia, podemos ver que el Espíritu Santo proporcionó registros orales precisos sobre la creación de Dios. Amén. No solamente eso, pero la historia humana temprana, las leyes morales y las predicciones de la venida de Jesús fue a través del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el poder de Dios que creó todas las cosas. Amén. Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, dice, visibles y no visibles. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Recuerde, estamos hablando de Jesús, de Dios y del Espíritu Santo. Son los tres en uno. Entonces, esto fue obra de ellos. Vemos que el Espíritu Santo como obra. Ahora, ¿cómo se relaciona el Espíritu Santo en los incrédulos? Cuando decimos incrédulos, estamos hablando de aquella persona que no tiene a Cristo, ¿verdad? Tal vez que no cree en Dios porque no tiene a Cristo, es incrédulo, o sea, no cree y no tiene al Señor. Tal vez nadie le ha hablado del Señor nunca.
Tal vez va a ser su primera vez que le habla del Señor en su vida. Tal vez sí le hablaron, pero no está convencido del poder de Dios. Entonces es una persona incrédula. Pero ¿qué obra hace el Espíritu Santo en la vida de un incrédulo? El Espíritu Santo testifica de Cristo y lleva a la gente al Señor. Eso es lo que hace. Testifica del Señor. Todos sabemos aquí la historia de Jesús, que Él murió en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre, amén, y Él murió por usted, Él murió por mí. En Juan 5, 6, 7 dice: este es el Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da, ¿qué? Testimonio, porque el Espíritu es, ¿qué? Es la verdad. La palabra de Dios dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por qué, si no es por Él. Entonces el Espíritu es la verdad también, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son, ¿qué? Son uno. Amén. Entonces necesitamos entender. Ahora, quizás usted se confunda, bueno, ¿qué quiere decir la sangre? ¿Qué quiere decir la agua? ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo? En todo esto, mediante agua y sangre, Jesucristo no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Esto se refiere a la naturaleza de Jesucristo, cuando Dios vino y como el Salvador de la humanidad, Él dio su vida por nosotros. Pero el agua, ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere el agua? El agua se refiere al bautismo de Jesús por Juan el Bautista. La sangre se refiere que es el que da, es el que se refiere al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros cuando nosotros tomamos la Santa Cena, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el vino, ¿verdad? Que representa, ¿qué? La sangre de Cristo. Partimos el pan, que representa, ¿qué? El cuerpo de Cristo. Entonces la sangre representa que Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. El Espíritu Santo es el que da testimonio de Jesús en la verdad. Amén. Que fue lo que acabamos de leer. Ahora, el agua, la sangre y el Espíritu son los tres testigos. Entonces esos tres testigos son los que van a traer un cambio en la vida de aquella persona que es incrédula. Entonces necesita saber que la sangre y el agua que brotan del costado de Jesús revelan el sentido profundo de toda existencia de Cristo. Amén. Y por eso nosotros adoramos a un Dios vivo, porque Él murió y Él resucitó y ahora Él vive. Él vive. Y un día vamos a estar con Él y nos vamos a gozar. Yo siento ese gozo, yo siento esa seguridad, yo siento esa plenitud de que un día vamos a estar en la presencia del Señor. Amén. Con esto termino. El pastor al final comentó, y yo al final no había puesto atención, pero era lo que Dios me había dado. Amén. Y también el Espíritu Santo se manifiesta, el poder de Dios se manifiesta a través de nuestras debilidades. El pastor compartió sobre eso. Él dio un versículo, no me acuerdo si fue el mismo, pero tengo Salmos 8:1, tengo dos versículos aquí. Y dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. O sea, imagínese lo que está diciendo la palabra de Dios. Está haciendo una comparación con un bebé. A causa de tus enemigos, dice, para hacer callar ¿a quién? Al enemigo y al vengativo. Yo soy un poquito muy exagerado para pensar, ¿verdad? Porque ahorita yo me estoy pensando este video y me pongo a ver esos bebés. ¿Ha visto esos bebés cuando están y dicen mamá, ta, 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 mamá, mamá? Y están con esas palabritas. Ok, el Salmo es un himno que proclama que el hombre, a pesar de su aparente insignificancia, es creado divino como maestro de la oración. Amén. Pero el versículo 2 en el Salmo 8 redobla la atención al decir que la fuerza de Dios puede ejercerse a través de algo tan pequeñito. Dios puede utilizar algo tan mínimo,
para poder manifestar su gran poder. Él no necesita una gran cosa para dejarle saber cuál es el poder de Dios. No. Por eso está haciendo una comparación en este salmista y me llena de gozo, porque la comparación que hace, nomás imagínense de utilizar, ¿quién le está entendiendo a ese bebé? ¿Ha visto cuando esos bebés quieren hablar de pronto y los papás les están diciendo, pero sí, y esto? Y entonces los bebés le dicen, y no saben qué es lo que están diciendo. Bueno, esas palabras que no se entienden, de esas cosas así, Dios está utilizando algo tan pequeño, donde dice que la fuerza de Dios puede ejercerse a través de algo tan pequeño e impotente como los arrullos y balbuceos que salen de la boca de un bebé. Eso es lo que hacen los bebés, ¿no? Es un arrullo, es un balbuceo, así que tratan de pronunciar el nombre del papá o de la mamá, ¿verdad? Y que dicen palabritas tan hermosas, ¿no? Que a veces uno se enamora y uno no. A veces veo yo esos videos y yo quisiera quedarme pegado todo el día ahí. Ay, qué lindo. Yo quisiera ser bebé otra vez, ¿verdad? A veces uno se pone a pensar, pero imagínase cómo Dios obra de esa manera, aún en nuestras debilidades. En conclusión, el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Y dice 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, dice, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ponga atención, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Soy fuerte. Soy fuerte. Esa es una palabra viva y eficaz. Es una palabra, como dice la escritura, es una palabra como la espada de dos filos, que es cortante, que penetra hasta las coyunturas, penetra hasta el alma, penetra hasta el cuerpo, penetra hasta el espíritu. Dice, y hasta penetra hasta los tuétanos. Amén. Esa es la palabra. Esa es una palabra que usted debe de agarrarla y amarrarse, arraigarse y decir, esa palabra es mía. Amén. Esa palabra es mía. Para que repose sobre mí, dice, el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Diga el pobre, rico soy. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Siempre que esa palabra, hay una canción, creo que hay una canción que dice así. Amén. Y hermanos, la debilidad es una oportunidad para que suceda una renovación en la vida de cada uno de nosotros. Amén. La debilidad es una limitación de nuestra sabiduría, poder y santidad que resulta del hecho de ser humano, pero Dios está en control de su vida, aún en esa debilidad, aún en ese momento difícil. Dios se perfecciona y Dios te fortalece. Amén. Por eso Pablo decía esas palabras, ¿verdad? Usa esa debilidad de las personas para que su poder se haga más evidente en sus vidas. Y por eso Pablo dice y se refiere gloriarse en sus debilidades. Yo me glorío en mi debilidad. Amén. Para que el poder de Cristo more siempre en él. Amén. Imagínense que a mí no me suceda nada, y porque no me sucede nada, pues estoy tranquilo, ¿no? Ya mi mentalidad puede cambiar. Pero cuando yo estoy débil y yo necesito de Dios, y en ese momento de debilidad yo clamo a Dios y Dios me escucha y me oye y me responde. Y me responde. Entonces cuando me responde, ahí yo veo la gloria, veo el poder de Dios en mi vida. Amén. Por eso Pablo recalca, ¿verdad? Se glorifica en su debilidad. Amén. ¿Por qué? Porque él comprende cuál es el poder de Dios grande en su vida. Amén. Así que yo le motivo, hermano, Dios les bendiga en esta mañana, en esta hermosa tarde. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Yo no sé si hay alguien aquí que no conozca del Señor, no sé si hay alguna persona nueva que no conozca de Dios,
pero este es el día, amén. Este es el día para que tú reconozcas de todo tu corazón. Si en algún momento tú has dudado de Dios, si en algún momento por X circunstancia, para las personas que nos están escuchando en la miria, si en algún momento haya habido un momento de duda de parte de Dios, usted sabe que las personas que dudan de parte de Dios, eso lo que hace es atentar a Dios, lo que hace el poder de Dios en sus vidas. Amén. Y por eso es bien importante que nosotros no dudemos, a pesar de la circunstancia, no dudar de Dios y reconocer de que Dios siempre permite todas las cosas por X razón. Siempre hay una razón, siempre hay un propósito por qué suceden todas las cosas. Pero nosotros como humanos rápido empezamos a dudar. Empezamos a maquinar malos pensamientos en nuestras vidas, empezamos a culparle a Dios, empezamos a hablar mal de Dios. Y cuando hablamos mal de Dios, estamos hablando mal contra el Espíritu Santo, estamos hablando del Hijo. Amén. Y yo le motivo para que usted se agarre de esa fortaleza de Dios. Amén. So, vamos a orar para quedar despedidos. Si hay alguien ahí, como le digo, en la miria, las personas que nos estén escuchando, si usted no ha escuchado, si usted nadie le ha hablado del Señor, esta es la oportunidad. Si usted está escuchando este mensaje, Dios está hablando a su vida, Dios está hablando a su corazón, Dios está diciéndole, este es el día. Dios quiere un día con ansias llegar a verte en tu vida allá en los cielos, y esta es la oportunidad, no la dejes de ir. Yo voy a hacer una oración, usted no tiene que repetirla, nomás la puede escuchar en todo su corazón y decirle, Padre, gracias te doy porque tú eres mi Salvador. Gracias, Señor Padre, porque tú eres el que moriste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Padre, porque sin ti nada somos. Gracias porque tú derramaste en la cruz del Calvario esa sangre que nos da vida, Señor Padre. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo. Gracias por tu Hijo. Gracias por nuestro Dios, Padre, porque los tres dan testimonio en nuestra vida. Gracias, Señor Padre, porque tú te preocupas por aquel pecador. Señor, tu palabra dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Y te doy gracias, Señor Padre, porque tú me has dado salvación en estos momentos. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, porque tú me has rescatado el día de hoy. Gracias porque tú me has perdonado. Perdona mis pecados, límpiame, purifícame, Señor Padre, y lávame con tu sangre preciosa. Y escríbeme, Señor Padre, en el libro de la vida, Señor Padre, porque un día yo quiero estar allá gozándome contigo. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Dios es grande, es maravilloso. Amén. Y no queremos irnos sin la bendición de Dios. Amén. Porque la bendición de Dios siempre debe de estar en nuestra vida en todo momento. Amén. La palabra de Dios dice en Números 6:22. Entonces el Señor dijo a Moisés, en este caso le está diciendo y le está hablando a la iglesia Hillside, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciré a los israelitas, les dirás, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y de ti ponga paz. Así invocará mi nombre sobre los hijos de Hillside y yo los bendeciré. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Tengan una hermosa tarde y el resto de semana. Amén. I hope you enjoyed this message. And if you want to give your life to the Lord, it's really, really easy. Just pray with me. Heavenly Father, I'm a sinner and I need a Savior. Heavenly Father, I believe that Jesus Christ died for me and rose again, and I confess Him as my Lord. If you're in our area, come to our church. But if not, you find one. You find a church and help you get established somewhere.